Entonces, bueno, empecemos. Bueno, entonces, desde la revolución industrial o el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII se ha evidenciado un aumento en las emisiones del dióxido de carbono o CO2 debido a todas eh, debido a todas estas actividades industriales y agrícolas que han aumentado desde los últimos años. El océano ha actuado históricamente como un sumidero natural de este gas que está presente en la atmósfera, en donde la magnitud y la rapidez con la que estos gases se están emitiendo antropogénicamente han superado la capacidad de los océanos para regular este dióxido de carbono o gas que se presenta o que se encuentra presente en el océano. A este fenómeno se le conoce como acidificación de los océanos, que se ha visto un incremento del 30% de esta concentración de este gas en el océano, lo cual pues es un problema de no, pero Dari, cortamos la grabación. Sí, porque queda con muchos vacíos. Vamos a empezar. Vuelva, presente esta, ya yo lo vuelvo otra vez. Bueno, Ok, ok. señor, dígame, profe. No, continúa, no importa, no importa. Todas las veces que haya que continuar, se continúa. Tranquilos, hágale. No se escucha, profe, usted no se escucha. Sí, que le den, no, no importa que se detengan, la repetimos todas las veces que se pueda. Continúa. Dice, profe. Bueno, muchachos, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el trabajo de grado que consiste en el análisis de la variación espacial de acidificación en el sistema estuarino del Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano. Schneider, cierren un micrófono, que hay dos abiertos. En compañía con mi compañero Ahora sí. Esteban. Otra vez porque ya está la grabación. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de grado que consiste en el análisis de la variación espacial de acidificación en el sistema estuarino del Golfo de Urabá, Caribe colombiano. Este trabajo es gracias al apoyo de la Universidad de Antioquia y al grupo de investigación de la Universidad de Antioquia de Ocean Climate Environment y por muchachos de la expedición Tarena. El día de hoy mi compañero David Esteban Ochoa y mi persona Nadir Velázquez le vamos a presentar nuestro trabajo. Consiste en lo siguiente. Bueno, desde el comienzo de la revolución industrial, alrededor del siglo XVIII, las emisiones del CO2 o dióxido de carbono se han incrementado debido a todas estas actividades industriales y agrícolas. Los océanos han actuado, al igual que los bosques, como un sumidero natural de este gas presente en la atmósfera, en el cual la magnitud y la rapidez con la que este gas se está emitiendo a la atmósfera está superando la capacidad de los océanos para regular este dióxido de carbono. A este proceso se le conoce como acidificación del océano. Este proceso pues afecta la capacidad de los organismos que se desarrollan en este medio marino, los cuales como son los corales o los moluscos, que para ellos formar sus estructuras esqueléticas necesitan de un carbonato de calcio que está presente en el océano. Si las emisiones continúan al ritmo que se están emitiendo, el pH de los océanos podría reducirse hasta 0.5 unidades para el año 2100. Pues esto pues, podría causar unos efectos que son devastadores para todos los organismos que utilizan este carbonato. Como planteamiento del problema, tenemos que en Colombia, especialmente en el Golfo de Urabá, se pues, están presentando unos desafíos en cuanto a este fenómeno de acidificación, el cual ha sido o se ve influenciado por las descargas de los ríos, la actividad agrícola y la liberación de estos agroquímicos. Pues como sabemos, la zona de Urabá es una zona en donde presenta gran actividad agrícola, especialmente con el cultivo de banano, y todos estos agroquímicos que van por escorrentía llegan finalmente al Golfo de Urabá. De las investigaciones que se han hecho recientemente, pues se necesita la necesidad de, existe la necesidad de comprender
cómo este pH afecta el sistema estuarino, y pues este conocimiento es clave para gestionar tanto actividades para enfrentar estos impactos del cambio climático y también para gestionar actividades turísticas, portuales e industriales. Como objetivo general para el desarrollo de este trabajo, propusimos comparar puntos contrastes y de no contrastes de la variación espacial de la acidificación en el sistema estuarino del Golfo de Urabá, Caribe colombiano. Para alcanzar este objetivo general, propusimos 3 objetivos específicos, los cuales son identificar las zonas de acidez y su distribución espacial a lo largo del Golfo de Urabá, estimar las relaciones de los niveles de acidez estimados con la temperatura del agua y determinar cuál es la influencia de las descargas fluviales en esta distribución de la acidez en el sistema estuarino del Golfo de Urabá. Para entender cómo se produce este fenómeno de acidificación, primero debemos entender que el pH es una medida que indica que una solución es ácida o alcalina, y pues se determina según la cantidad de iones de hidrógeno presente en esta solución. Básicamente se utiliza una escala de 0 a 14, el cual los valores cercanos a 0 se dice que son soluciones altamente ácidas con alta concentración de iones de hidrógeno. Y hasta el 14 con unas soluciones altamente básicas con una baja concentración de iones de hidrógeno. Un ejemplo de ellos tenemos que el ácido sulfúrico que se utiliza para las baterías tiene un pH cercano a 0, y el agua que conocemos comúnmente tiene un pH de 8 a 8,3. La acidificación pues es causada, como lo dije anteriormente, por estos altos niveles de dióxido de carbono que se encuentran disueltos en el océano. Esto incrementa los iones de hidrógeno que se ven dispuestos, disminuyendo el pH, como lo mencionábamos en la escala, volviendo el agua de mar más ácida. Entonces el proceso se presenta de la siguiente manera. El CO2 que es absorbido por el océano en forma de ácido carbónico libera iones. Luego este proceso reduce los iones de carbonato presentes necesarios para los organismos como los corales y crustáceos, y ahí es donde se presenta el problema de pérdida de sus esqueletos. Los océanos absorben alrededor del 25% del CO2 emitido por las actividades humanas, en comparación con los bosques, que también son grandes absorbedores de este dióxido. Los factores que afectan la acidificación o este proceso de el pH que se encuentra de los iones de hidrógeno que se encuentran en el océano son regulados o se ven afectados por la temperatura, en donde a mayor temperatura el pH se reduce porque se aumenta la cantidad de iones de hidrógeno que se presentan en la solución. Con la salinidad, el agua dulce presenta una medida de pH de alrededor de 7, o sea que es un agua neutra, y el agua salada aumenta un poquitico su pH, es decir, que reduce su iones. Bueno, muchachos, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de grado que consiste en el análisis de la variación espacial de acidificación en el sistema estuarino del Golfo de Urabá, en el Caribe colombiano. Schneider, cierren un micrófono que hay dos En abiertos. compañía con mi compañero Ahora sí. Esteban. Otra vez porque ya entra la grabación. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de grado que consiste en el análisis de la variación espacial de acidificación en el sistema estuarino del Golfo de Urabá, Caribe colombiano. Este trabajo es gracias al apoyo de la Universidad de Antioquia y al grupo de investigación de la Universidad de Antioquia de Ocean Climate Environment y por muchachos de la expedición Tarena. El día de hoy mi compañero David Esteban Ochoa y mi persona Nadir Velázquez le vamos a presentar nuestro trabajo. Consiste en lo siguiente. Bueno, desde el comienzo de la revolución industrial, alrededor del siglo XVIII,
las emisiones del CO2 o dióxido de carbono se han incrementado debido a todas estas actividades industriales y agrícolas. Los océanos han actuado, al igual que los bosques, como un sumidero natural de este gas presente en la atmósfera, en el cual la magnitud y la rapidez con la que este gas se está emitiendo a la atmósfera está superando la capacidad de los océanos para regular este dióxido de carbono. A este proceso se le conoce como acidificación del océano. Este proceso pues afecta la capacidad de los organismos que se desarrollan en este medio marino, los cuales como lo son los corales o los moluscos, que para ellos formar sus estructuras esqueléticas necesitan de un carbonato de calcio que está presente en el océano. Si las emisiones continúan al ritmo que se están emitiendo, el pH de los océanos podría reducirse hasta 0.5 unidades para el año 2100. Pues esto pues, podría causar unos efectos que son devastadores para todos los organismos que utilizan este carbonato. Como planteamiento del problema, tenemos que en Colombia, especialmente en el Golfo de Urabá, se pues, están presentando unos desafíos en cuanto a este fenómeno de acidificación, el cual ha sido o se ve influenciado por las descargas de los ríos, la actividad agrícola y la liberación de estos agroquímicos. Pues como sabemos, la zona de Urabá es una zona en donde presenta gran actividad agrícola, especialmente con el cultivo de banano, y todos estos agroquímicos que van por escorrentía llegan finalmente al Golfo de Urabá. De las investigaciones que se han hecho recientemente, pues se necesita la necesidad de, existe la necesidad de comprender cómo este pH afecta el sistema estuarino, y pues este conocimiento es clave para gestionar tanto actividades para enfrentar estos impactos del cambio climático y también para gestionar actividades turísticas, portuales e industriales. Como objetivo general para el desarrollo de este trabajo, propusimos comparar puntos contrastes y de no contrastes de la variación espacial de la acidificación en el sistema estuarino del Golfo de Urabá, Caribe colombiano. Para alcanzar este objetivo general, propusimos 3 objetivos específicos, los cuales son identificar las zonas de acidez y su distribución espacial a lo largo del Golfo de Urabá, estimar las relaciones de los niveles de acidez estimados con la temperatura del agua y determinar cuál es la influencia de las descargas fluviales en esta distribución de la acidez en el sistema estuarino del Golfo de Urabá. Para entender cómo se produce este fenómeno de acidificación, primero debemos entender que el pH es una medida que indica que una solución es ácida o alcalina, y pues se determina según la cantidad de iones de hidrógeno presentes en esta solución. Básicamente se utiliza una escala de 0 a 14, el cual los valores cercanos a 0 se dice que son soluciones altamente ácidas con alta concentración de iones de hidrógeno. Y hasta el 14 con unas soluciones altamente básicas con una baja concentración de iones de hidrógeno. Un ejemplo de ellos tenemos que el ácido sulfúrico que se utiliza para las baterías tiene un pH cercano a 0, y el agua que conocemos comúnmente tiene un pH de 8 a 8,3. La acidificación pues es causada, como lo dije anteriormente, por estos altos niveles de dióxido de carbono que se encuentran disueltos en el océano. Esto incrementa los iones de hidrógeno que se ven dispuestos, disminuyendo el pH, como lo mencionábamos en la escala, volviendo el agua de mar más ácida. Entonces el proceso se presenta de la siguiente manera. El CO2 que es absorbido por el océano en forma de ácido carbónico libera iones. Luego este proceso reduce los iones de carbonato presentes necesarios para los organismos
como los corales y crustáceos, y ahí es donde se presenta el problema de pérdida de sus esqueletos. Los océanos absorben alrededor del 25% del CO2 emitido por las actividades humanas, en comparación con los bosques, que también son grandes absorbedores de este dióxido. Los factores que afectan la acidificación o este proceso de el pH que se encuentra de los iones de hidrógeno que se encuentran en el océano son regulados o se ven afectados por la temperatura, en donde a mayor temperatura el pH se reduce porque se aumenta la cantidad de iones de hidrógeno que se presentan en la solución. Con la salinidad, el agua dulce presenta una medida de pH de alrededor de 7, o sea que es un agua neutra, y el agua salada aumenta un poquitico su pH, es decir, que reduce sus iones de hidrógeno de 8.1. La presión, pues también es otro de los factores que influye directamente en el CO2 por, por la absorción que se presenta en la superficie del océano. Y pues los organismos marinos, que son los que utilizan estos iones carbonato, que se ven reducidos al aumentar los niveles de pH, y pues estos son los mayormente afectados con este problema de la acidificación. Como metodología se definió un área de estudio, el cual es el Golfo de Urabá, que es un estuario semicerrado que está ubicado en la zona suroccidental del Caribe colombiano, que presenta una extensión de norte a sur de 80 kilómetros y entre 5.9 y 48.5 kilómetros en sentido este-oeste. Sus profundidades varían entre 5 y 70 y 80 metros en las orillas y en la zona norte respectivamente. Las variaciones de salinidad se presentan en profundidad y van desde las 2 unidades desde los 2 UPC hasta los 35 UPC. La temperatura promedio de la superficie del océano se encuentra entre los 26 y 27 grados centígrados y existe una precipitación en la zona de alrededor de 2.500 milímetros por año, con una humedad relativa del 85%. En la imagen se pueden evidenciar los puntos en donde se tomaron las variables o se midieron las variables a desarrollar en este trabajo, ubicados a lo largo del Golfo de Urabá. Las campañas de muestreo se realizaron en las fechas del 11 de diciembre del 2022 y el 27 de mayo del 2023 en unas longitudes ubicadas en unas longitudes desde los 7.98 grados hasta los 8.16 grados en sentido norte y desde los menos 76.67 hasta los 77.13 en sentido oeste. Las profundidades a las que se fueron tomadas las que fueron realizadas estas mediciones van desde los 5 hasta los 28 metros en las estaciones distribuidas a lo largo del norte-sur del Golfo. Las estaciones, como se mostraron en las figuras, tienen un total de 9. Para ello se realizó, pues se utilizó una lancha que está adecuada para la medición de estas variables oceanográficas. Y las variables que se tomaron fueron la conductividad eléctrica, la temperatura del agua, la profundidad y como variables químicas se tomaron el pH y la clorofila. Para el procedimiento de los datos con los instrumentos, pues vale primero mencionar que se utilizaron 2 instrumentos. El primero es el CT Castaway, que es un multiparámetro, el cual pues tiene la capacidad de medir datos oceanográficos, los cuales son conductividad, temperatura y profundidad. Y estos datos, al ser obtenidos, se fueron procesados por medio de Python, extrayendo los perfiles de ascenso y descenso. Luego de esto se seleccionaron los perfiles de descenso por su estabilidad, es decir, que el instrumento al ingresar al agua tiene unos segundos para estabilizarse, entonces se utilizaron los perfiles de descenso
y con ellos se crearon unos gráficos de transectos longitudinales para analizar el comportamiento de las variables medidas. Otro de los sensores que se utilizó, de los instrumentos que se utilizó para este trabajo, fueron el sensor RBR, el cual es un sensor que puede medir las variables de pH y clorofila. Para esto se utiliza una metodología en sincronizar los datos con el CTD, debido a que este sensor RBR no presenta el sensor de profundidad. Entonces, para ello se hace esa sincronización con el tiempo, con el objetivo de analizar el tiempo de inmersión de cada uno de los instrumentos. Luego de tener la coincidencia de los datos, se realiza una serie temporal para posteriormente pues, generar ese vector de profundidades con los datos del CTD y correlacionarlos con los datos del RBR, dando como resultado los data frame o los gráficos que ya se van a presentar en la siguiente. Bueno, partiendo también que estos datos se analizaron mediante los datos de pH y de temperatura, se analizaron bajo coeficientes no paramétricos, en este caso de Spearman, y también un análisis estadístico. Para el tema de los datos no paramétricos, se realizó entre el pH y la temperatura mediante un análisis de correlación. También se hizo la visualización con gráficos de perfiles y transectos. En la parte de los análisis estadísticos se usó diagrama de caja y bigote para identificar los valores atípicos y comparar muestras. También se hizo dentro del trabajo un histograma para así observar la frecuencia y los patrones de datos. Bueno, para esta comparación, hacer esta comparativa, se tomaron 4 estaciones con diferentes características. De hecho, una parte más a las afueras de la zona marina, que fue la estación 1 y la 9. En la estación 5 fue una zona de transición donde hace la mezcla de este tipo de agua. Y la estación 6, donde se hace, es una zona fluvial, donde se coincide la desembocadura del río Atrato y el mar. En la parte del análisis comparativo se analizó las variables de pH y la temperatura, como lo decía anteriormente, y se evaluaron los coeficientes de Spearman, diagrama de cajas y bigotes, para así explorar los gradientes ambientales. Bueno, en esta imagen se dan los resultados o los análisis de la variación espacial del pH, en el que se observan 3 cuerpos de agua claramente, donde en la parte sur, cercana a la latitud de 8.5 grados, y este pH va hasta los 12 metros de profundidad, donde ese pH es el más bajo, influenciado así como por el agua dulce y con la mínima salinidad. En la parte intermedia vemos que hay como una zona en la cual hay como una corriente subterránea, donde se forma como una lengua que así está incidiendo en la otra capa de agua, donde esa va desde los 12 hasta los 24 metros de profundidad con un pH de 8.75, y esta lengua se ve muy marcada en el sentido sur-norte, entre los 10 y los 16 metros, que interrumpe la tercera masa, como le decía anteriormente. Ya más en la parte norte, encontramos cercano a la altitud de 8.40, hay una zona con mayor pH, que eso se debe pues a la intersección de diferentes características físicas, las cuales pueden ser las corrientes, la salinidad y la temperatura. Y en cuanto a los valores de pH, el agua de mar en equilibrio, es el equilibrio atmosférico ligeramente alcalina. Y para estos valores, se sabe que uno de los factores que puede influir en la variación de los resultados presentado en la gráfica es el aporte de agua dulce que viene del Golfo. Sabemos que el Golfo es receptor de numerosos afluentes fluviales, como es el río Atrato, el río Necoclí, el río León y el río Turbo. Bueno, este resultado de esta imagen se ve cómo varía espacialmente la temperatura.
donde se ve que en la superficie encontramos una temperatura de entre 29,5 y 29,6 grados y que va disminuyendo en profundidad. Se ve también muy marcada estas tres capas de agua, donde se ve que a medida que se va como eh, eh, se va en profundidad, esta disminuye muy marcadamente. En la parte superficial se ven los mayores grados de temperatura. Ahora, en la gráfica de la variación espacial de la salinidad, también se ve muy marcado en la parte superficial la salinidad más baja, cercana a la desembocadura siempre de los ríos, indicando que este es un gran afluente de agua dulce. En la parte superficial, la parte más, se ve también la salinidad con mayor influencia, que como lo decía anteriormente, esta parte sí se ve alterada por lo que es la desembocadura del río Atrato. En la parte intermedia se ve también la salinidad de 10 a 20 PSU y una profundidad, y en la parte profunda se ve la mayor cantidad de salinidad, que va entre los 25 y 35 PSU. Ahora, aquí analizando los puntos contrastantes y no contrastantes de la variación espacial de la acidez en el sistema, vemos los perfiles de pH y los de temperatura de las estaciones que estamos analizando, que es las 1, 5, 6 y 9. La estación 1, que es muy cercana a la estación 9, o en este caso la estación de Punta Caribana, vemos que el pH es mayor, donde va entre 8,76 y 8,79. Esto debido a la alta incidencia de los sistemas coralinos. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa zona, como hay mayor de coral, como lo han llamado coral muerto, y a su vez como es zona de afluencia también de ríos, esa solución de estas componentes químicos lo hacen ser llamado, lo hacen reducir su capacidad aumentar su capacidad de reducción de hidrógeno, y lo que hace es tener mayor pH. En la estación 1, donde el pH es más alto, que se ve acá en la primera gráfica, vemos que va entre 8,75 y 8,76 en áreas marinas con alcalinidad elevada, es decir, la temperatura desciende a medida que va en profundidad. En la estación C, el pH es menor, que va entre los 8,72 y los 8,74. La temperatura también desciende gradualmente entre 29 grados centígrados y los 29 grados centígrados. Aquí, analizando ya la relación entre pH y temperatura de los diferentes puntos, vemos que los coeficientes primero hay que saber qué son los coeficientes de correlación, no parámetros. En este caso es de Spearman, que va desde los +1 hasta -1. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más se acerque a 1, estas van a ser directamente proporcionales, que a medida que aumente una, la otra también aumenta, como lo vemos en el lance 1, en el 5 y en el 6. Vemos que el lance 9 es diferente, se comporta de manera contraria, es decir, que a medida que va la temperatura aumentando, aquí el pH disminuye. Bueno, ahorita otra de la comparativa que íbamos a realizar también con el diagrama de caja de bigote, de los mismos puntos, vemos que en el lance 1 hay baja variabilidad, debido a que estos valores están muy cercanos, es decir, y la mediana está muy centrada pues a todos los valores. Donde vemos también que en el lance 9 hay mayor dispersión de los valores, y la mediana se ubica por debajo de los valores de 8,7 hacia abajo. Vemos que en los lances de 5 y 6 hay una menor temperatura en el lance 6, y la mediana se ubica entre los valores de 8,73.
Es decir, estos valores tienen menor dispersión y los valores de pH más bajos en la desembocadura. Estos son porque están más cercanos a la desembocadura del río Atrato. Bueno, para en cuanto a las temperaturas, vemos que en los lances 5 es el punto donde hay más valores más dispersos y donde tenemos los valores inferiores a las temperaturas. Y de todos estos puntos, el lance 1 es el que tiene los valores menos dispersos. Y aquí en el punto nuevo tiene una temperatura promedio entre los 29 grados según la mediana. Como conclusiones de este trabajo, se puede analizar que las variables físico-químicas durante la campaña sonográfica se permitió caracterizar las condiciones de acidez en el Golfo y así se evidenció un pH de un rango alcalino que va entre los 8.65 y 8.77, sin zonas de acidificación que se identificaron con diferencias regionales. Esto también nos pasó en la primera vez, en el primer estudio que se hizo más general. Analizaron cada uno de los puntos del 1 al 8, en los cuales también se clarifica que la zona del Golfo Urabá tiene un rango alcalino y es una zona estuarina en la parte sur, donde los valores mínimos de pH, temperatura y salinidad, debido al aporte de agua dulce de los ríos, se destacan ya que son influenciados por el río Atrato y principalmente los puntos 6, 7 y 8, que registraron los valores más bajos. En la zona marina, que es la parte norte, los valores máximos de pH se ve que hay predominancia del agua salada y menor influencia fluvial. Y los valores de pH son muy estables. En las estaciones de transición, como la estación 5 que fue una de las analizadas, hay una mezcla gradual entre el agua dulce y el salada, y esta evidencia, estaciones, pues son evidenciadas como en la estación 5 que lo decía. Las descargas fluviales también afectan la parte superficial de la columna de agua, teniendo en cuenta que esta estratificación de agua no muestra una estabilidad y una capacidad de muestra una capacidad de autorregulación, ya que eh, esto es por impacto de factores antropogénicos como la contaminación por nutrientes. Y como recomendación de este estudio también se atribuye que se debe hacer un estudio más constante para así poder tener una recopilación de datos y poder predecir o saber qué tanto ha aumentado el pH o disminuido el pH del Golfo Urabá. Obviamente también esto nos sirve para que, como lo menciona nuestro compañero David anteriormente, esto sirve para también formar estrategias de turismo en la parte económica, también como en la parte de saber qué tanto ha sido la contaminación y la actividad industrial y pues sí, tener en cuenta muy en cuenta los programas de monitoreo. Bueno, esa es toda nuestra presentación. Espero les haya gustado. Y si hay alguna pregunta, alguna duda, estoy aquí presto para poder aclararlas. Bien, gracias David y Snyder. No, yo las únicas recomendaciones, lo primero a felicitarlo, yo creo que hubo una mejoría sustancial en esta tesis final. Se dejó claro un poco la filosofía de la expedición Tarena, que es tratar de seguir monitoreando y entendiendo cómo funciona el Golfo. Ah, quedó claro también la importancia de seguir haciendo mediciones de pH, que estas son de las pocas mediciones que tenemos nosotros en la universidad. INVEMAR ha hecho algunas también, pero digamos esta tiene un gradiente latitudinal bastante interesante, ¿no? Se hace también un poco, digamos, el estudio de la verticalidad del estuario, cómo se comporta en la vertical, toda la columna de agua, también lo resaltan ahí. Y, y de las recomendaciones que me parecen valiosas que las hayan puesto con el profe Juan, que no está aquí, pero él estuvo también pendiente de ustedes, de esta exposición, creo que fue una de las que él resaltó ahí, de las que ustedes mencionaron.
Bueno, yo no tengo ninguna pregunta porque ya la hemos abordado varias veces a lo largo de esta tesis. Simplemente felicitarlos y que hayamos cumplido la meta de mostrar estos resultados, que siguen siendo también preliminares, ¿no? Porque de aquí en adelante vamos a seguir haciéndolo, pero era parte de esa base de datos que teníamos ahí de procesar esos datos y ver qué está pasando. Y lo nuevo también es que agregamos una estación que no estaba dentro de la Tarena expedición, sino que estaba ya al otro lado que no son objetivos del estudio, pero que también había datos y pues simplemente consolidar. No sé qué ustedes tengan para decir, pero de mi parte eso es todo. Bueno, Bueno, profe, profe, yo sí tengo tengo algo algo que que decir decir. y es que ya lo dije. Y es que teníamos al principio muchas dudas, mucho vacío, los cuales fueron abordados de buena manera de parte de los tutores. Sí, al principio cuando se realizó el primer trabajo, hubo algo que nos quedó muy pendiente y quedamos debiendo, que fue la comparativa, que creo que fue gracias a ustedes la sugerencia que nos hicieron. Eh, Creería yo que también esto hace más verídico los primeros resultados, los datos preliminares que hayamos concluido. Entonces, de antemano, profe, muchísimas gracias a ustedes, a tanto usted como el profe Juan Pablo, que estuvieron muy prestos para la posibilidad de realizar y culminar parte de este trabajo. Entonces, agradecido y no tengo más nada que decir, profe. Siempre le voy a agradecer por todo esto y el tiempo que nos brindó para así poder hacer posible todo esto. Perfecto. Bueno, no se diga más. Gracias a David y a Snyder, a ustedes dos. Entonces, sería entonces cerrar esto y verificar que se grabó. Y me imagino que me llegará a mi correo la grabación y se las envío. ¿Eso es así? Señor. ¿Sí? Sí, profe. Sí, la grabación le tiene que llegar a su correo, que es el anfitrión, y ya Ujú. entonces pues nosotros hacemos los cortes. Yo creo que hay que cortar el inicio y cortar ahorita algo de este final, pues lo que estamos conversando y ya subir Sí, el... profe, y como este correo fue así algo que lo enviaron la semana pasada, que fue un cambio, diría yo, ya yo le hice la solicitud porque tampoco yo le envié desde el día que ustedes me firmaron el acta de finalización.